Padre, en el nombre de Jesús, otra vez muchas gracias te volvemos a dar por el día precioso que nos has regalado, Señor. Al igual que los días lluviosos son preciosos porque tú eres soberano sobre todas las cosas, y si te plació que hoy tuviésemos un sol brillante, pues nos gozamos en él, de la misma forma que nos gozamos cuando te parece bien enviarnos lluvias torrenciales, Señor. Aquí estamos otra vez, este es tu aula, tú eres el maestro, nosotros los estudiantes, tus alumnos. El anhelo de nuestro corazón, es mi esperanza de cada uno de nosotros, es que seamos verdaderos matetes tuyos, Señor, verdaderos discípulos tuyos, que de forma tal que donde quiera que vayamos, pues nuestro olor sea el olor de Cristo, y cuando la gente nos vea actuar, piensen en Cristo y que Cristo luzca bien en nuestras vidas. Aquí estamos, después de un día de trabajo, algunos han viajado largas distancias para venir aquí, después de un día de trabajo, mañana hay trabajo otra vez físicamente, pero gracias a ti, porque tú eres el que nos ha movido, tú pusiste el deseo de que viniéramos. Gracias. Y tú nos has dado la capacidad para hacerlo. Gracias. Para poner el descanso y la comodidad y el confort de nuestro hogar al lado, y el venir a ser enseñados por ti como lo más importante, Señor. Tú sabes dónde estamos, tú sabes no solamente dónde estamos en el estudio, sino dónde estamos en nuestra jornada contigo, Señor. Mi esperanza es que cada uno de nosotros, empezando por mí, pues tengamos la actitud correcta, que vengamos dispuestos a escuchar lo que tengas que decir y descansar en tu gracia, en tu poder, para poder aplicar lo que tú nos enseñes en nuestro diario vivir, Señor. Así que gracias nuevamente. Sé con el pastor Marcel, el pastor Willy, la hermana Rosita, Señor. Sobre todo sé con estas hermanas que deciden ceder su privilegio de poder estar aquí recibiendo enseñanza y siendo nutridas espiritualmente. Prefieren ceder ese privilegio y quedarse cuidando de niños que no son los de ellas, para que las madres y los padres puedan estar aquí en esta noche, Señor. Así que gracias por ellas, gracias por ese buen ejemplo y gracias por esa disposición. Revélate en la vida de ellas, Señor, de alguna forma mientras están sirviéndote, Señor. Así que nuevamente gracias, Espíritu Santo. Ponemos todo en tus manos para que tú nos dirijas. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ok. El crecimiento siempre es doloroso. En el contexto de que el desafío más grande de la fe cristiana es la forma en que enfrentamos el sufrimiento, y la forma correcta de enfrentar el sufrimiento es con la mirada puesta en Jesús, que es el autor, el consumador de nuestra fe. Okay. Hicimos el paréntesis para estudiar lo que la Escritura nos enseña en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Posiblemente este es la última parte de este paréntesis, y pues lo que queremos primeramente pues es leer la porción bíblica. Vamos a leerla, si le parece bien, de forma antifonal. Así que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. Sería recomendable que cada uno tuviese un bosquejo en las manos. ¿Alguien necesita un bosquejito? Right. Si alguien necesita un bosquejo, sabe dónde los puede encontrar. Hermano Eddie, mira, por aquí hay personas que necesitan. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Okay. ¿Alguien más necesita un bosquejo? Estamos todos bien. Alright, pues yo comienzo leyendo el primer versículo y ustedes me siguen con el próximo, y así sucesivamente. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, por cuanto recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos, refiriéndose a los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron,
no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así forman siempre la medida de sus pecados, pero vino sobre ellos la ira hasta el día. En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, deseamos ardientemente ver vuestro rostro. Por el cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos sostuvo. Todos, el último versículo. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona en que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois la gloria, gozo. Señor bendiga su santa palabra. All right. So, llevamos un par de semanas en esta parte. Charlie, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que se me olvida siempre. All right, good. Algo sumamente complicado, ¿ok? Okay. Después yo les explico a ustedes si quieren saber qué es lo que hay que hacer para que puedan ir progresando en su conocimiento de la tecnología. All right. So, en el contexto de nuestro estudio, pues lo que estamos viendo es el hecho de que el crecimiento es una cosa que siempre es dolorosa. Sin embargo, en el plan soberano de Dios, pues no es una cosa que a Dios le sorprenda en ninguna forma. Él nos ha dicho desde el comienzo que estas cosas os he escrito para que en mí, en Cristo, tengáis paz. En este mundo van a tener tribulación, pero estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. Amén. Inclusive nos dijo con claridad a través del apóstol Pablo que si alguno de nosotros respondíamos al mover del Espíritu Santo que nos quiere dirigir a que vivamos vidas piadosas, si alguno se atreve a decir, ok, yo soy lo que quiero, y una vida piadosa, pues debe hacerlo consciente y seguro desde que ese momento en adelante lo que va a experimentar es persecución en su vida, porque la Escritura dice que todos aquellos que quieren vivir piadosamente van a experimentar persecución, y con la persecución el sufrimiento, la aflicción y todo ese sinnúmero de cosas. Dios, que es un Dios sabio, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios justo, pues ha provisto una serie de recursos divinos para que usted y yo, parte de la iglesia, podemos utilizarlos en esos tiempos de persecución, en esos tiempos de sufrimiento. No son unas cosas muy complicadas, muy sofisticadas, son simplemente cosas que están a nuestro acceso, pero nosotros, por estar muchas veces con nuestra atención no colocada donde debe estar, que debe estar donde, no en el letrero, ¿en dónde? En Jesús, right? En Jesús, right? Si te tuviéramos en Jesús en todo momento, pues estas cosas serían second nature para nosotros, sería una cosa automática. Pero como no es así, pues muchas veces pues no nos percatamos de que tenemos estos recursos para poder bregar efectivamente cuando llegue la persecución y el sufrimiento, la aflicción, la tragedia a nuestras vidas. Okay? So, lo primero que vimos fue la palabra de Dios en nosotros. Eso es lo primero que tiene en su bosquejo. Y en ese contexto, pues consideramos las actitudes de los tesalonicenses hacia la palabra de Dios. Vimos entonces en el versículo 13 que Pablo está dando gracias a Dios, primeramente porque la recepción que los tesalonicenses le dieron a la palabra de Dios cuando fue predicada a través de Pablo, primero ellos le prestaron atención intelectualmente, su mente estuvo enfocada, pero una vez escucharon el mensaje, abrieron sus corazones y se apropiaron de ella, ¿verdad? Así que lo primero que vimos de parte de los tesalonicenses es que ellos apreciaron la palabra de Dios. Y hemos dicho ya a la saciedad que apreciar simplemente la palabra implica aumentar el valor de algo. Ellos cada día que pasaba, pues apreciaban más y más la palabra. Para ellos, la palabra de Dios, día tras día, aumentaba en valor. Amén. Aumentaba en valor, día tras día, la palabra de Dios. ¿Ok? Lo segundo que vemos entonces, y ahí en las notas suyas, por favor, para las personas que no estaban, ¿verdad? La vez pasada, la forma en que usted trata la palabra de Dios demuestra su apreciación por Cristo. Puede escribir eso, por favor, ¿verdad? Y la otra cosa que necesitamos que escriba es esto. ¿Prefiere usted, es una pregunta, prefiere usted la palabra de Dios por encima de la comida, el dinero o el sueño? Pues hay pasajes bíblicos que están listados ahí, cada uno de esos los vimos ya la semana pasada.
Pero la última parte, la cuestión del sueño, es algo, lo incluimos ahí porque es algo sumamente real, verdadero. Y todo, no creo que haya alguna persona que sea serio en cuanto a las cosas de Dios, que no reconozca que lo mejor que le puede pasar a esa persona es comenzar el día en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Levante su mano. Ay, no. Perdón. Otra vez. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Levante su mano. All right. Otra vez. Levanta la alta. All right. Okay, good. All right, good. Good. Levanta alta. Sí, es verdad, ¿sabes? ¿No? Hermano, menos mi hermana santa que tiene el hombro malo. Pero aún ella levantó el otro. Lo levantó bien, sí. Ok, chévere. Anyway. Pero la verdad es que eso es cierto y todos lo sabemos, pero también sabemos que tenemos gran dificultad para hacer eso. Amén. Y la razón por la cual tenemos gran dificultad a hacer eso no es porque no tengamos una Biblia en nuestra casa o porque tengamos niños recién nacidos que están llorando. Simplemente por el hecho de que hemos establecido un patrón de estratégico en cuanto a qué hora me levanto, cuánto tiempo me va a tomar bañarme, cuánto tiempo, si es hombre, afeitarme, cuánto tiempo me va a tardar poner los niños a la escuela, cuánto tiempo me va a tardar de ahí al trabajo. Y en base a eso es que nos levantamos, ¿verdad? ¿Sabes? Y buscamos la forma, habidas y por haber, para poder quedarnos lo más posible en la cama, en el calientito. Pues vemos ahí entonces pues que tenemos que ver cuánto en realidad yo deseo la palabra de Dios, si la quiero por encima del sueño, right? Amén. Eso es lo que quiere decir. La implicación entonces, o la aplicación para nosotros es que muy bien sería algo recomendable para nosotros mirarle esa realidad, mirarle eso con seriedad y pues hacer ajustes, ya sea acostarme un poquito más temprano o ya sea pues levantarme un poquito más temprano. Amén. All right, ¿sabes? Ese recurso divino está ahí para nosotros. Muchos de nosotros queremos enfrentarnos con todos estos desafíos en el trabajo, en las relaciones, ahí a nosotros a pulso. Padre, este día es tuyo, yo te lo entrego, haz que tu voluntad sea hecha en la vida mía. Pues sabes, eso es mejor que nada, ¿verdad? En cierta forma. Pero no es lo mejor que nosotros podemos hacer. No es lo que Dios espera de nosotros, ¿right? Porque nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra dirección, nuestra luz, nuestra dirección viene a nosotros, sí, por el Espíritu Santo, pero es a través de la palabra de Dios. Amén. Y Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hacemos, nuestra obediencia hacia Él. Y si nosotros decidimos, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer el esfuerzo de me voy a levantar 15 o 20 minutos más temprano. ¿Puede usted estar seguro? De hecho, usted no se va a levantar 15 o 20 minutos más temprano diciendo, ok, me levanté 15 minutos más temprano, ahora te toca a ti. Right? You're not going to do that, ¿verdad que no? No, ¿verdad? ¿Sabes? Tú vas 15 minutos más temprano porque quieras pasar tiempo con Él. Pero Dios es bueno, Dios es justo, amén. So, just think about that, ¿ok? Simplemente, es un recurso que tenemos para el sufrimiento, en caso del sufrimiento, adversidad. Y si en este momento no estamos pasando por el sufrimiento, adversidad o persecución, pues demos gracias a Dios y preparémonos porque esto es cuestión de tiempo, amén. En cualquier momento va a suceder. Andy, ayúdame un poquito allá con la silla, esa cuestión. Y ustedes, hombres que están allí sentaditos bien cómodos, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Gracias. Amen. Praise the Lord. Ok, la otra cosa entonces que vimos es que ellos se apropiaron de la palabra de Dios. Ellos se apropiaron de la palabra de Dios, la hicieron suya. Y entonces escribimos, ¿cómo puedo apropiarme de la palabra de Dios? Usted necesita recibir la palabra de Dios, necesita pues darle la bienvenida, ¿verdad? ¿Sabe? Venir, cuando usted lee la Escritura o cuando usted escucha una predicación, pues usted tiene una actitud correcta. Señor, háblame, ¿verdad? Una actitud de humildad. Aquí estoy, Señor, tú conoces todo, tú sabes lo que yo necesito, así que Padre, pues haz conmigo lo que sea, tú pon aún más todavía. La mejor forma de orar es esta: Señor, crea en mí el deseo de yo apropiarme de tu palabra. La capacidad, yo sé que tú me la das, ¿verdad? Pero crea en mí el deseo de yo apropiarme de la palabra
de Dios. La otra cosa, y meditar en la palabra de Dios, y sabemos, ya hablamos un poquito sobre el particular, lo hemos hecho ya varias veces. Y la otra cosa que ellos hacían, ellos aplicaban la palabra de Dios, en otras palabras, ellos eran hacedores de la palabra de Dios. Ellos la ponían en práctica. Vimos en el capítulo 1 como cuando Pablo va a Tesalónica, pues cómo estas personas responden a la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud de ellos a la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Sabe? Ellos fueron transformados, ellos abandonaron sus dioses, ellos se convirtieron en embajadores de Cristo, ellos donde quiera que iban predicaban la palabra de Dios, right? Ellos hicieron aplicación de la palabra de Dios. Entonces, escríbase esto también, por favor. Cuando nos apropiamos, escribe la palabra corazón de la palabra, cuando apreciamos, meditamos y cuando aplicamos voluntad la palabra de Dios, entonces todo nuestro ser será controlado por la palabra de Dios y nos dará victoria. ¿Por qué razón? Porque estamos utilizando todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, todo esto que nosotros consideramos como alma en cierta forma, que es la capacidad que Dios nos dio para poder pensar, para poder sentir, apreciar algo, ¿verdad? ¿Sabe? Valorizar algo y la capacidad para poder hacer cosas, la voluntad, ¿verdad? ¿Sabes? Nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos y nuestra voluntad. Cuando todos estos tres aspectos de nuestra persona están envueltos, están saturados con la palabra de Dios, entonces vamos a ser controlados por la palabra de Dios. Y si somos controlados por la palabra de Dios, pues, ¿sabes? Pues la victoria es nuestra. ¿Alguien dice amén, aleluya, alaba lo que Él vive? All right, good. La segunda cosa que vimos entonces, ese segundo recurso divino que Dios ha puesto en nosotros, primeramente es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios ¿dónde? En nosotros, aquí, en mi mente, en mi corazón y en mi voluntad. No en el closet, no en el escritorio, es en mí. Y por consiguiente, pues yo necesito pues darle, envolverme, recibir la palabra, leer la palabra, apropiarme la palabra y todo ese número de cosas. ¿Ok? El segundo aspecto entonces, o el segundo recurso, es el pueblo de Dios que está alrededor nuestro. Versículos 14 al 16, ya lo leímos, permítame hacer una exposición bien rápido. Vosotros, esos son los tesalonicenses, hermanos en Cristo, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Viniste a ser imitadores. Primero fueron imitadores del Señor, capítulo 1, luego de Pablo y los apóstoles, capítulo 2, y también ahora nos dice que fueron imitadores de las iglesias en Jerusalén y Judea, right? ¿Sabe? Nos dice que son las iglesias de Dios en Cristo Jesús, indicando que el origen divino de cada una de esas iglesias. No hay iglesia que no tenga ese origen divino. Cualquier otra cosa, pues no es correcta. Ahora nos dice entonces en qué consistía esa imitación de ellos. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. En esto consistía la imitación de ellos en ser perseguidos por sus compatriotas. Pablo está hablándole a judíos cristianos en Tesalónica. A eso se refiere. En esto fueron imitadores de nosotros, en que la misma forma en que nosotros fuimos perseguidos por los judíos, ustedes también fueron perseguidos, right? Ejemplos de esos tenemos la muerte de Esteban, un mártir, fue martirizado en manos de ¿quién? De los judíos. Amén. La persecución de Saulo, luego de convertirse, por los judíos. El asesinato de Santiago, el primer mártir de la iglesia, por los judíos. La encarcelación de Pedro, por los judíos. Eso es lo que quiere decir. Versículo 15. Esos son los judíos. Mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Ok? Los judíos eran notorios, primeramente, sobre todo la élite religiosa, notorios por rechazar el mensaje y los mensajeros de Dios. No solamente a Cristo, sino desde la solta eran notorios, eran conocidos conforme a lo que vemos a través de los profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento, por rechazar nuevamente al mensaje de Dios, lo que Dios tenía que decir, y con el mensaje también a los mensajeros. Ellos, los judíos, mataron al Señor Jesús, el Mesías. Ya sabemos que fueron por orden de los romanos, pero fue por instigación de los judíos, que humanamente hablando, que Cristo muere. Y a sus propios profetas,
Quiere decir, todos los que trajeron un mensaje de Dios siempre han rechazado por los judíos. Y a nosotros, ahora Pablo hablando de él, Lucas, Silas, el equipo ministerial de él, nos expulsaron. Esa palabra nos expulsaron implica la idea de perseguir a alguien con la intención de matarlo, como cuando se persigue un animal, un jabalí, un cerdo o lo que sea, con la intención de matarlo. Esa es la intensidad, esa era la rabia que había en ellos para con el apóstol Pablo luego de que se convirtiese. Continúa diciendo en el versículo 15, no agradan a Dios por su constante antagonismo con relación a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, a la persona de Cristo, por la actitud de ellos, que a pesar de que tuvieron más que nadie en la historia de la raza humana, tuvieron el mayor privilegio espiritual. Y el periodo de tiempo, la extensión de tiempo que estas personas se tuvieron este privilegio espiritual fue inmenso. Fueron siglos que, y aún en el día de hoy todavía, tienen el privilegio espiritual de tenerse el pueblo escogido de Dios, tener toda la revelación de Dios, las promesas de Dios, todo ese sinnúmero de cosas, ¿ok? Pero a pesar de eso, no agradaban a Dios por ese antagonismo que ellos tenían y se oponen a todos los hombres, son hostiles contra el mensaje de salvación por gracia a través de la fe en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario, ¿ok? Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles. La forma que esa hostilidad, fíjese que dice el versículo 15, y se oponen a todos los hombres, en otras palabras, son hostiles contra la religión verdadera, el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y la forma en que esa hostilidad se expresaba, esa animosidad se expresaba, era impidiéndonos a ellos, a Pablo y a su equipo ministerial, hablar a los gentiles para que estos no se salven. En otras palabras, imagínense si estaban bien malitos, como dirían en Puerto Rico. Estaban bien malitos porque ellos no querían ser salvos. Ellos estuvieron bien cerca. Ellos estaban de acuerdo con casi todo lo que Jesucristo decía. ¿Amén? ¿Estamos claros o no estamos claros? Sí, definitivamente. Sin embargo, ellos no querían. Ellos querían mantenerse, y otra vez estoy haciendo énfasis en que el ejemplo más evidente de eso era la élite religiosa de ese entonces, escribas y fariseos, ¿right? Que tenían todo este privilegio espiritual, que pueden escuchar de labios de Dios mismo la salvación, el cumplimiento de las profecías de todos los tipos en el Antiguo Testamento, en el templo, el sacrificio de animales. Estuvieron close enough, excesivamente cerca de Cristo. Sin embargo, pues dijeron, no, Señor, nosotros nos mantenemos, como vamos a leer ya mismo, en la tradición de los ancianos. Venga, hermana. Gracias, Andy. All right, okay. So, para que no se salven. De esta manera, otra vez, el resultado de esa actitud, esa animosidad de estos judíos, de esta manera, el resultado de esa actitud errónea, de esta manera colman siempre la medida de sus pecados. En otras palabras, que su pecado llegó al límite y Dios tenía que ejercer juicio. El pecado de ellos es rechazar cuando rechazaron al Mesías, ahí colmaron la copa. Amén. A través de los años rechazaron a los profetas, rechazaron a Jonás, rechazaron a Jeremías, pobre Jeremías, que pero ven acá, tú me mandaste a esta gente y pues ver lo que está pasando, que yo no voy a hablarle más nunca a ellos. Ese Jeremías estaba tan frustrado por la actitud de ellos, por ese pueblo que tenía tan duros de servicio, you know? Pero entonces, y como resultado de eso, cosecharon sus consecuencias por la decisión de ellos, porque sabemos que en par de ocasiones tuvieron que experimentar exilio babilónico y todo ese sinnúmero de cosas que sabemos que no tenemos tiempo para identificar en este momento, ¿ok? De esa manera colman para siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Fíjense que no dice que vendrá sobre ellos, sino que dice que vino. Eso implica que es presente, pasado, futuro. Pasado, algo que ya pasó, algo que ya había ocurrido. Otra vez, exilio babilónico, fueron esparcidos. Ya en ese momento habían tenido que ser esparcidos como pueblo, y cuando experimentan la ira al extremo, quiere decir en su máxima expresión. Ya. Déjeme a ver si puedo hacer una buena transición aquí, que no nos tome mucho tiempo.
Lo que estamos considerando en este momento es el recurso divino que Dios nos da a nosotros para poder enfrentarnos otra vez victoriosos en tiempos de persecución y sufrimiento. Primero, la palabra de Dios en nosotros. Segundo, el pueblo de Dios alrededor nuestro. Es importante, cuando experimentamos persecución, cuando experimentamos sufrimiento, cuando experimentamos adversidad, un recurso que Dios nos da a nosotros para poder superar eso, para poder bregar efectivamente con eso, victoriosamente con eso, es el pueblo de Dios que está a nuestro alrededor, sea presente esta iglesia local, o sea, el pueblo de Dios que vemos en la Escritura o a través de la historia, los mártires de la iglesia y todo ese sinnúmero de cosas. Por otro lado, como pastor, pues he visto a través de los años una realidad, y es que muchas personas cuando están enfrentando el sufrimiento tienden a enfocarse solamente en ellos, y por eso no pueden recibir otra vez la ayuda divina que Dios promete para nosotros a través del pueblo de Dios alrededor nuestro. Tienden a enfocarse en ellos, se olvidan primeramente que no son los únicos que están sufriendo y se olvidan que todos pasamos por el sufrimiento, todos pasamos por el dolor y todos pasamos por el luto. Amén. All right. Okay. Now, en el contexto nuestro, pues cuando hablamos de persecución nos estamos enfocando el sufrimiento mayormente a la persecución y el sufrimiento que experimentamos porque somos cristianos, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Y el punto aquí es este. Todo esto, la persecución, el sufrimiento, la adversidad, todo eso duele. Pero nosotros no somos los únicos que pasamos por eso. Y aún en el día de hoy, a través de la historia ha sido así, y aún en el día de hoy, hay cientos de miles de personas que pasan por miles de dificultades, 1.000 millones de veces mayores que las nuestras. Amén. En el caso de los tesalonicenses nos dice que no solamente eran imitadores de Pablo, no solamente eran imitadores del Señor en su experiencia de persecución, en su experiencia de sufrimiento, también imitaron a los creyentes judíos en Jerusalén. En Judea los creyentes fueron perseguidos primeramente por los propios judíos, mientras que en Tesalónica, nos dice la Escritura, y posible también en el libro de Hechos, en el libro de Tesalonicenses, pero en el libro de Hechos, por los gentiles también. Aunque la persecución de los judíos en Tesalónica, que fue por los gentiles, fue alentada, nos dice la Escritura, por judíos. Mire por favor en Hechos, en su Biblia por favor, Hechos capítulo 17, rapidito. Hechos 17. Hechos 17. Sí, versículo 5 y el versículo 13. ¿Ok? Si alguien lo tiene, dale, Avi. Lee primero el versículo 5 y después lee el versículo 13 de Hechos capítulo 17. Lee, hermana, fuerte, por favor. ¿Ok? Sí. No, Hechos capítulo 17, versículo 5 y versículo 13. Aquí lo tienen. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Y ahora dice Aquí, el 13. 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ok, vemos entonces que a eso es que se está refiriendo. Los judíos que no creían, porque había unos judíos que si había unos que no creían, había otros que creían, ok, alright, ¿sabes? Cogieron 2 o 3 vagonetas, como dirían en Puerto Rico, que estaban en el pueblo, los envolvieron, obviamente, hicieron una turba, alborotaron toda la ciudad, fueron a atacar la casa de un creyente que se llamaba Jasón, ¿okay? Quisieron sacarlo del pueblo. Los judíos de Tesalónica supieron también que en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo. Cuando supieron eso, ellos fueron a parar a Berea. Right? La Biblia nos habla excelentísimamente bien de los cristianos de Berea. Eran cristianos que hacían algo que cada uno de nosotros debería hacer. Alguien me levanta la mano y me dice rapidito, ¿qué era? Dale, Nori. No solamente escudriñaban, sino que las recibían con toda solicitud, y cuanta cosa ellos escuchaban, no solamente se limitaban a escuchar, sino que procesaban, filtraban todo lo que escuchaban a través de la revelación escrita que ellos tenían.
That's what we need to do. Amen. Right? Sí. Gloria al nombre del Señor. All right. So, now, nuestro Señor y Salvador Jesucristo profetizó que eso iba a suceder. La persecución de judíos que creían por judíos que no creían. ¿Ok? La persecución particularmente de parte de los judíos. Miren Juan capítulo 15, por favor. Juan 15. Déjenme leer rapidito, por favor. ¿Ok? Pero mire el pasaje mientras yo leo. Juan 15, versículos del 18 al 27. All right. ¿Estamos ahí? Ok. Dice, Cristo hablando, si el mundo os odia, saber que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Amén. All right. Ok. Now, todo aquel que quiere vivir piadosamente va a experimentar persecución, odio. La gente lo va a odiar. Y eso es un buen aliciente para nosotros saber que si yo estoy experimentando eso, pues nada, yo no soy el único y que a mi Redentor, que es Dios, la cúspide de la perfección y la santidad, a Él lo persiguieron también, ¿ok? Sabéis que a mí, tengan claro, a mí me han odiado antes que a vosotros. Versículo 19. Si fueras del mundo, otras palabras, inconversos, el mundo amaría lo suyo. Pero por eso es que Santiago dice, cuidado con la amistad con el mundo. Porque amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Muchos de nosotros queremos tener las dos cosas al mismo tiempo y la Biblia dice que no se puede hacer. Amén. Ok. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, mira lo que dice ahora, qué lindo. Antes yo los elegí del mundo, yo los saqué. Right. Y volvemos a repetir lo mismo. Aquí, si alguno de nosotros es salvo, ha nacido de nuevo, no fue porque nosotros estábamos buscando de Dios, porque ninguno de nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos buscando de Dios de ninguna forma. Si encontramos a Dios, no fue que encontramos a Dios, fue que Dios nos encontró a nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nos eligió a nosotros. ¿Okay? Si fuera del mundo, otra vez. Antes yo lo elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Que el siervo no es mayor que su Señor. All right? Y eso es lo que nosotros somos. Debemos ser y debemos buscar ser y debemos valorizar, debemos apreciar el hecho de ser un siervo, una sierva de Dios. Eso debe aumentar en valor en nuestra vida, eso debe tener prioridad para nosotros. El ser genuinamente, el ser hallado por Dios, no por la gente que me está mirando, porque la gente que me está mirando solamente lo que puede ver es lo que está por fuera. No está viendo cuál es mi motivación y qué es lo que me mueve a mí a hacer lo que yo hago. Pero el ser hallado por Dios como siervo, eso debe ser nuestra meta. Eso debe ser nuestra prioridad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Otra vez, Cristo profetizó que eso iba a suceder. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. O recibirán la palabra vuestra, que es el Evangelio. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. By the way, ahí está hablando otra vez de la élite religiosa judía. Right? ¿Ok? De eso que está hablando, si usted no me cree a mí, usted léase el contexto ahí y se dará cuenta de que está hablando de escribas y está hablando de fariseos, de toda esta gente que está buscando la forma de entramparlo, de hacerle preguntas que él al contestarlas, pues se ha declarado, se autocondene, right? Los mismos que cuando lo escucharon decir él antes de que Abraham fuese yo soy, sabes que después de eso inmediatamente ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Mira que hay una visita, por favor. Ay, Padre. ¿Sabe? ¿Qué hicieron cuando Jesucristo dijo eso? Antes de que Abraham fuera yo soy. Lo que hicieron fue que agarraron piedras para matarlo. ¿Sabe? Y de ahí en adelante todo lo que querían era matarlo. Matarlo y matarlo y matarlo y matarlo. All right? Okay. So, porque no conocen al que envía. Versículo 22. Ve ahora. Aquí está hablando del privilegio espiritual que hemos tratado de hablar en las últimas semanas. Del gran privilegio espiritual que esta gente tenía. Otra vez. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, ¿quién le estaba hablando? Dios personalmente le estaba hablando. Antes le hablaba a través de profetas. Ahora Dios personalmente era el que le estaba hablando. All right? So, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿El pecado cuál es? ¿Qué pecado en particular? El rechazo al Evangelio, el rechazo a la salvación por gracia, right?
Versículo 23, el que me odia a mí, también a mi Padre odia. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, alabado el Señor, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han odiado a mí, y no solamente a mí, sino a mi Padre. Si me odiaste a mí, odiaste a mi Padre también. Pero esto, versículo 25, es para que se cumpla la palabra que está escrita en... ¿Qué es lo que dice? No dice en la ley, sino que dice en su ley. Hay un tono un tanto sarcástico y despectivo ahí, en el sentido de que ellos pusieron la ley que debía provocar en ellos la convicción clara de que ellos era imposible para ellos alcanzar la justificación, la perfección que Dios demandaba. Esa ley se había convertido en ídolo de ellos. Right? ¿Sabes? Había producido todo lo contrario en ellos. ¿Okay? So, la palabra que está escrita en su ley, sin causa me odian. Versículo 26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Escríbase esto por aquí, por favor, en este momento. ¿Por qué razón los líderes de Israel, oficialmente, los líderes de Israel, líderes religiosos, mayormente, ¿ok? O sea, oficialmente rechazaron a Jesucristo y persiguieron a sus seguidores. Simplemente por eso. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Estaban repitiendo el pecado de sus padres. Era la misma cosa, no era nada nuevo. Es lo mismo que habían venido haciendo por siglos y siglos. Mateo nos dice, en Mateo 5, del 1 al 12, que sus antepasados habían perseguido a los profetas antes de que Cristo viniese al mundo. ¿Ok? Mateo 5, versículos del 10 al 12. ¿Ok? ¿Alguien lo tiene, por favor? ¿Se da cuenta cuando usted... Just to refresh your memory. Usted ve las citas bíblicas que están ahí, ¿verdad? Eso quiere decir que esas son las citas bíblicas, los pasajes bíblicos que vamos a leer inmediatamente. Dale, Milesi, por favor. Bienaventurados los que padecen persecución. Hello. Ok, dale, sí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sí. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Así que lo que vemos claramente es que lo que estaban haciendo estas personas con Cristo y con la iglesia es lo mismo que habían hecho sus antepasados. Estaban repitiendo el pecado, mejor dicho, de sus padres. Marcos también nos dice que ellos rechazaban la verdad de Dios y el mensaje de su gracia mientras hacían algo. No solamente lo rechazaban, el mensaje de Dios, el mensaje de la gracia, pero también ese rechazo iba acompañado de algo en particular. Y lo que ellos estaban protegiendo es lo que se conoce como la tradición del hombre. Miren, Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 8. Por favor, déjeme leerlo, por favor. Marcos 7, del 1 al 8. ¿Lo ve? Dice, se acercaron a Jesús, ¿quiénes? ¿Y algunos de cuáles? Esa es la élite religiosa. Por eso es que lo estoy mencionando con tanta insistencia. Se acercaron a... By the way, estas personas estuvieron bien cerca de Cristo, bien cerca de Cristo, bien cerca de Cristo. Estas personas estaban fascinadas con Cristo. Yes, they were. All right? Okay. Sin embargo, no fueron parte ni son parte en este momento del reino de Dios. ¿Okay? A ellos fue que Jesucristo le dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Se ha escuchado eso alguna vez? Pues si usted lee en Mateo y en Lucas, Cristo le está hablando precisamente a los fariseos y a los escribas precisamente. ¿Okay? Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras simplemente nos dice ahí, simplemente no lavadas, los que los juzgaban, los condenaban. Versículo 3,
Mi Biblia está entre paréntesis. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos, tradición de hombres, ¿ok? Si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron, versículo 5, fariseos y algunos escribas, pues los fariseos y los escribas, porque tus discípulos no andan conforme a qué, no viven conforme a la tradición de los hombres. ¿Sabes? Cristo es tremendo. Le dijeron Señor, Señor, que quiere decir curios, curios, Antiguo Testamento, Jehová, Jehová, maestro de maestros, portavoz de Dios. Todo eso es Señor, Señor. Pero sin embargo, rehusaban hacer lo que él decía y preferían seguir la tradición de los hombres. All right? Okay. Ahí está el pecado enorme de ellos de desperdiciar el privilegio espiritual por tan prolongado periodo de tiempo que ellos tenían. Amén. All right. Que tenga oído para escuchar, que escuche lo que la palabra dice. Right? Que muchos de nosotros, pues en una forma u otra, pues también cogíamos de esa pata. Hemos escuchado por años y años el mensaje, la palabra que dice Dios en cuanto a esto, que dice Dios en cuanto a esta otra cosa, que dice Dios en cuanto a la crianza de los hijos, que dice Dios en cuanto a cómo bregar con mis finanzas, que dice Dios en cuanto a cómo perdonar, que dice Dios en cuanto a cómo debe ser un esposo, que dice Dios en cuanto a cómo debe ser una esposa, que es la definición que Dios da, que es lo que se espera que yo haga. Lo hemos escuchado y lo hemos escuchado y lo hemos escuchado y lo hemos escuchado. Sin embargo, pues hemos hecho precisamente lo mismo que estas personas también hacían. ¿Ok? Versículo 6, respondió él, Cristo les dijo, hipócritas, bien profetizado de vosotros Isaías, cuando está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina el mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, lo que Dios había mandado hacer, by the way, ¿sabe lo que Dios había mandado hacer ahí cuando Cristo estaba hablando? Es esto, cuando Cristo fue bautizado, right? ¿Se acuerda? Una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, right? ¿Sabes? You know? Que tengo complacencia a él que escuchar. Y en la transfiguración escuchamos lo mismo, ¿sabes? Obedezcan, hagan lo que él les diga que tienen que hacer. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Ok? Otra vez, pues dejando el mandamiento os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. En versículo 16, Pablo dice lo siguiente, versículo 16 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, que leímos hace un momento. Pero cuando queremos hablar a los que no son judíos, para que también se salven, ellos, los judíos, no nos dejan hacerlo. De esa manera llenan siempre la medida de sus pecados. Eso es una forma de poder comunicar eso en el lenguaje de nosotros. Al hacer eso, cruzan la línea, ¿ok? Ahora reciben el terrible castigo de Dios que sobreviene sobre ellos, ¿ok? En cierta medida, el castigo de Dios, ya dijimos que eso está en pasado, ya había caído sobre ellos. Era un pueblo que había sido dispersado. Segundo, estaban en ese momento otra vez. Primero estuvieron por el gobierno de Babilonia, ahora estaban bajo el imperio de los romanos, pero en ese momento un castigo mayor le esperaba en un futuro cercano. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron toda Jerusalén y destruyeron el templo que era tan importante para ellos. Escribe esto, por favor. Pablo alimenta a los creyentes que sufren al recordarles que lo que están experimentando no es nuevo ni único. All right? Las iglesias de Judea que fueron exterminadas por el sufrimiento, en todo caso, otra vez, fueron exterminadas por el sufrimiento, ¿ok? En todo caso, fueron purificadas y crecieron. En otras palabras, que no fueron destruidas. Amén. O sea, el resultado de eso, que ellos experimentaron, todo ese sufrimiento y toda esa persecución, resultó en que la iglesia fuese purificada y hoy sucede lo mismo.
En los lugares donde tú encuentras las iglesias más puras, más santas, más separadas, ¿tú entiendes? En los lugares donde hay una persecución genuina del Evangelio. Amén. Donde te encuentras unas iglesias más crecientes, ¿sabes? Cuando dice iglesias crecientes no son numéricos, familia, ¿ok? Entienda eso, ¿right? No deje que el mundo defina para usted lo que Dios nos dice en su palabra. Las iglesias crecientes en su crecimiento espiritual, en su madurez espiritual, no se encuentran en los Estados Unidos, no se encuentran en Puerto Rico, no se encuentran en Colombia, no se encuentran en Venezuela, no se encuentran se encuentran en los lugares donde el Evangelio es perseguido. Amén. Right. Ese es el mensaje que Pablo está tratando de comunicar. La otra cosa también es que uno de los elementos más valiosos de la iglesia local es mantenernos juntos en tiempos de dificultad para alentarnos los unos a los otros. Eso en el contexto de que Dios nos da un recurso divino para tiempos de persecución y tiempos de sufrimiento. Primero, la palabra de Dios en nosotros. Segundo, el pueblo de Dios alrededor nuestro. De paso, un caso muy interesante, el caso de Elías. Si usted lee el libro de Primera de Reyes, donde está la narrativa de Elías, pues usted se da cuenta que uno de los errores más clásicos y crasos que Elías cometió fue el hecho de que Elías se aisló. Elías se aisló del resto de los israelitas fieles al punto de que él abrió la boca y dijo: aquí el único que queda soy yo. El único fiel para contigo soy yo. El resultado fue que él estaba aislado de creyentes fieles. El resultado de eso fue que Elías se desalentó, Elías se deprimió y Elías quiso darse por vencido. All right? So, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver muchísimo, ¿ok? De paso, una de las razones por las cuales Pablo manda a Timoteo para que vaya a Tesalónica, que regrese a Tesalónica, como la Escritura nos dice, es con el propósito de alentar a los creyentes que estaban experimentando esa persecución. ¿Okay? Now, lo que tiene que ver con nosotros, conmigo, es esto. ¿Okay? Dios no nos llamó primeramente a ser llaneros solitarios. Right? Aquí no. Cero llaneros solitarios. Aquí Dios intencionalmente nos creó con 2 o 3 áreas fuertes y con muchas áreas débiles. De forma tal que ninguno de nosotros pudiese ser el muchacho de la película. De forma tal que todos tuviésemos que necesitar de otros. ¿Right? Sí, por favor, si lo que estoy diciendo, don't pierce your heart, no te coge por dentro allá y te hace así, pídele a Dios que tenga misericordia de ti y que lo haga en ti. Right? Porque entonces está posiblemente un corazón soberbio, no el corazón humilde, quebrantado que Dios anda buscando. Right? So, un corazón solitario, escucha por favor, es un corazón vulnerable. ¿Ok? ¿Vulnerable a qué? Vulnerable a los ataques de la carne, vulnerable a los ataques del mundo, vulnerable a los ataques del enemigo. En todas las batallas que vamos a enfrentar en esta vida. ¿Ok? Así que entienda por favor que en este mundo vamos a tener persecución y vamos a enfrentar toda clase de conflictos y persecuciones y batallas, y en esas batallas nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Y Dios ha provisto esta iglesia para eso. Por eso nuestra incomodidad como iglesia local, iglesia en sus pasos, con el concepto de la iglesia cultural que hay en este país, donde es un club social o es un lugar donde yo puedo establecer relaciones comerciales, conexiones comerciales y todo ese sinnúmero de cosas, eso no es la iglesia. Right? Amén. Alguien que respeto y amo un montón, este hombre, el Señor se convirtió, tiene una compañía muy próspera y pues él no se esconde para hablar del Evangelio a quien se presente, sean vendedores, sean empleados, sea el que sea. Right? Y periódicamente pues nos hablamos y esa cuestión y de su trabajo han venido varias familias a nuestra iglesia. ¿Okay? No voy a identificar su nombre, pero no viene al caso en este momento. ¿Okay? Pero entonces, este señor, ¿okay? Me llamó los otros días y me pidió que le recomendase una iglesia en un área en particular. Y pues yo hubiese querido responderle inmediatamente, pero tuve que responderle: hermano, con toda sinceridad, en este momento, en ese área, yo no te puedo recomendar ninguna iglesia.
Yo no conozco ninguna iglesia que con una conciencia limpia te pueda recomendar. Amén. Right? So, hay una iglesia que no es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Right. Okay. Sea evangélica o sea bautista o sea lo que sea, ¿ok? Importante pues entender eso, pero nosotros entonces necesitamos pues ser una iglesia genuina y verdadera, y eso se expresa al cuidar los unos de los otros. La primera parte de este estudio, ¿se acuerda cómo era? Que la iglesia en sus pasos es una que no media comunidad, por favor, no, sí, no, ¿era un qué? ¿Es un centro de qué? De nutrición para bebés cristianos, exactamente. Digo, that's what we are. We care for each other. Nos preocupamos. No se trata de mí, se trata de otras personas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La tercera cosa es la gloria de Dios. El tercer recurso es la gloria de Dios delante de nosotros. La gloria de Dios delante, primero, la palabra de Dios en nosotros. Segundo, la iglesia, el pueblo de Dios alrededor nuestro. Y tercero, la gloria de Dios delante de nosotros. Versículos ahí el 17 al 20 dice: hermanos, cuando nos separamos de ustedes, en otras palabras, cuando fuimos arrancados de ustedes por algún tiempo, aunque no los veíamos físicamente, no estábamos con ustedes, eso lo quiere decir, aunque no los veíamos, siempre teníamos presente, los teníamos presentes en nuestro corazón. Obviamente, ¿cómo lo tenían presente en nuestro corazón? ¿Cómo tú puedes tener presente una persona en tu corazón? En tus pensamientos y en tus oraciones. Amén. Así lo tenían presente. Y deseamos mucho ir a veros. Deseamos apasionadamente verles cara a cara. Versículo 18. Intentamos ir contrario a lo que la gente, los enemigos de Pablo decían, que Pablo se había divorciado de ellos y que Pablo no quería saber de ellos. Era todo lo contrario. Intentamos ir, por lo menos yo, Pablo, quise verlos varias veces. Varias veces quiere decir repetidamente, pero Satanás nos lo impidió. Como un adversario militar impidió nuestro avance. Versículo 19. Pues, qué lindo esto. Esto es una pregunta muy significativa. ¿Quién es nuestra esperanza? Eso es lo que quiere decir esto. ¿Quién es el objeto de nuestra esperanza? Escucha, de futuras bendiciones eternas y recompensas futuras. De eso que está hablando. No del presente, sino de futuras recompensas y bendiciones eternas. ¿Ok? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra alegría? Habla de gozo y satisfacción eterna. Todo esto es en el contexto eterno, en contexto futuro. ¿All right? ¿Estamos? Que no en este momento. Pablo no está hablando de este momento, está hablando del futuro, está hablando de lo eterno. ¿Okay? ¿Quién es nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro motivo de orgullo? Ese motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús. Está hablando de coronas posiblemente, está hablando del tribunal de Cristo. All right? Cuando Él regrese en su segunda venida. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra alegría? ¿Quién es nuestro motivo de orgullo delante del Señor Jesús? Motivo de orgullo delante del tribunal de Cristo, donde se va a medir, se va a evaluar todo lo que nosotros hicimos con lo que Dios puso en nuestras manos. Amén. All right. So, cuando Él regrese, y Él contesta, si no lo son ustedes, en otras palabras, son ustedes los tesalonicenses. Si no son ustedes, ningún otro lo será. Está hablando del amor apasionado que Él tenía por ellos, ¿ok? Versículo 20. Si ustedes, tesalonicenses, son nuestra gloria y nuestra alegría. Gloria se refiere al verdadero honor concedido por Dios y nuestra alegría se refiere al gozo eterno, ¿ok? Now, escríbase esto por favor, rapidito. En tiempos de tribulación y de prueba, ver la situación a largo plazo es muy importante. Amén. Bien dicho, pastor. Qué chévere. Qué tío. En tiempos de tribulación y de prueba, ver la situación a largo plazo es muy importante. Ver la gloria de Dios delante de nosotros es sumamente importante. El hecho de que algún día todo cristiano tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo debe motivarnos a serle fieles a pesar de las dificultades. Good. 1 Corintios 4:2. ¿Alguien lo busca, por favor? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel. All right. Aquí lo que se requiere,
que se espera, lo que se demanda de los administradores. Sabemos que es mayordomos, sabemos que la persona a quien se le asigna la responsabilidad de administrar los recursos, las propiedades de otros y utilizarlas al mismo tiempo también. Lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Subraye cada uno, por favor. Subraye cada uno, si es su Biblia, ¿verdad? ¿Okay? En el celular yo no sé si lo puede subrayar. ¿Right? Cada uno sea hallado, subrayelo también, y fiel. ¿Ok? Cada uno, lo que se requiere es que cada uno, quiere decir que aquí estamos hablando de una evaluación, sea hallado, nos habla de juicio y evaluación que va a acontecer. Fiel quiere decir lealtad y obediencia incondicional a su amo. Pero la frase cada uno es importante porque esa evaluación va a ser individual, va a ser para cada persona. Aquí no hay evaluación colectiva en el tribunal de Cristo. Y de paso, el tribunal de Cristo no tiene nada que ver con el pecado, porque nuestro pecado ya fue evaluado, ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Sería una blasfemia que eso sucediera en el tribunal de Cristo. All right? Pues así que no piense en pecado. Right? So, el tribunal de Cristo, nuestras obras serán evaluadas y recompensas serán dadas. ¿Ok? Busqué en Romanos capítulo 14, versículos 10 y 12. Rapidito, por favor. Ayúdame, Señor, a no tardarme mucho. Rápido. Romanos 14, versículos 10 y 12. 10 y 12. ¿Lo ves? Sí. Romanos capítulo 14, versículos 10 y 12. Déjame leerlo yo porque se nos está acabando el tiempo. Romanos 14, versículos 10 y 12. Dice, tú pues, ¿por qué juzgas? Subraya juzgas, condenas. Porque tú condenas a tu hermano. ¿Por qué evalúas tú a tu hermano? ¿Ok? All right. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué emites un juicio erróneo a tu hermano? Está hablando de un creyente. Porque todos, subraya todos, porque todos compareceremos para dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Todos los que son de Cristo, todos los que han nacido de nuevo. Right? Pues escrito está en Isaías 45:23, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, si tiene su Biblia, subraye, que cada uno, porque el cada uno es importante. En 1 Corintios 4:2 subrayamos, cada uno se ha hallado fiel. Aquí vemos que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es individual. Aquí no hay un chance. Aquí cada uno de nosotros tendrá que... Cada uno de nosotros que somos salvos, los que no van a concurrir, a presentarse, a subir a esa plataforma elevada que es el tribunal de Cristo, Bema seat, right? En inglés, pues son los que no van a pasar por eso, son los que son inconversos, los que pueden profesar, los que pueden decir, oh, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y Cristo era, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Acuérdense que eso comenzó con la frase, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En Lucas lo mismo dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Por qué me están diciendo Señor, Señor? Y no están haciendo lo que yo le diga. That is serious business, all right? So, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todo lo que hicimos será evaluado. Ahora, 1 Corintios 4, 1 al 5. Rapidito, por favor. 1 Corintios 4, de 1 al 5. Yo lo busco, yo lo leo. ¿Ok? Déjame leerlo, ¿ok? Búsquelo. Dice, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores. Acuérdense, servidores hay que decir remeros inferiores. Los remeros que estaban en la última parte, la parte más abajo del buque de remos, right? Okay. Servidores de Cristo y administradores, mayordomos de los misterios de Dios, de la revelación divina de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno de ellos sea hallado fiel, que vimos hace un momento. En cuanto a mí, interesante esto, en cuanto a mí, Pablo está diciendo, en cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano,
humano, ni aún yo mismo me juzgo. Para Pablo, cualquier veredicto humano carecía de valor, incluyendo su propio veredicto. Yo mismo, o sea, yo no me dejo llevar, a mí no me importa, no tiene valor para mí el juicio, la evaluación que pueda hacer cualquier persona o cualquier tribunal humano, incluyéndome a mí mismo. ¿Por qué razón, Pablo, no te enjuicias tú te juzgas a ti mismo? Pues simplemente porque el corazón es más engañoso que cualquier cosa. ¿Quién lo podrá conocer? Pablo estaba tan claro en cuanto a tantas cosas que usted y yo posiblemente le pasamos por encima, que él dice, pues yo no me voy a estar juzgando aquí, porque si yo me cojo de zángano a mí mismo. ¿No? Dice entonces, Pablo dice, aunque de nada tengo mala conciencia, en otras palabras, no estoy al tanto de que allí yo tenga ningún pecado que no sea confesado, no por eso soy justificado. ¿Okay? En otras palabras, que su propia evaluación sincera no lo justificaba a él de sus faltas. ¿Okay? Ese es el mismo que dice, el que se cree que esté firme, mire que no caiga, más adelante. ¿Okay? Porque el que juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, subraye esto, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno. Ahora, 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Una pena que no haya tiempo para poder profundizar en esto, porque it's just very rich. ¿Okay? 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. ¿Okay? Dice, por lo tanto, ¿oye? ¿Okay? Por tanto, procuramos, está hablando Pablo de sí mismo y de su equipo ministerial, esta es la ambición nuestra, esta es nuestra ambición, esto es lo que ambicionamos también. O ausentes o presentes, en otras palabras, en el cielo es ausente, presente es en este lado. Si usted lee el contexto, que no tenemos tiempo para leerlo anteriormente, ahí está Pablo diciendo que para mí, yo preferiría estar con el Señor en el cielo, pero si al Señor le parece bien, yo me quedo presente con ustedes. Y eso es lo que habla en los 5 o 6 versículos anteriores a esto, pero no tenemos tiempo para leerlo, ¿ok? O sea, lo que procuramos, la ambición de Él es serle agradables. Agradable a Dios. Era un siervo apasionado con la meta de él, que era el servir a sus amos. Versículo 10. Ahora, esta es la motivación, esta es la razón por la cual esa era la meta de Pablo. Esta es la razón. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, esa plataforma elevada a donde uno sube para recibir un premio. No hay juicio, aquí no es, it's not a judgment seat, it's a rewarding place, right? No es para juzgar, es un tribunal que no es para juzgar, es para galardonar, es para dar premios, es la plataforma esa en los Juegos Olímpicos donde la gente van caminando y suben allá arriba para recibir su premio, ¿ok? That's what it means. Es necesario que todos nosotros, estamos hablando de esto como la gloria de Dios delante de nosotros, es que es un recurso divino para nosotros, alabado sea el Señor. Al momento del sufrimiento, al momento de la tristeza, al momento de la tragedia, al momento de la soledad, alabado sea el nombre del Señor, que comparezcamos cada uno de nosotros ante el tribunal de Cristo para que, otra vez la frase, para que cada uno, es individual, cada uno reciba de nosotros lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Comparecer delante de Dios para que se manifieste. Ahora, comparecer delante del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el tribunal de Cristo. O sea, eso va a ser algo individual, eso no va a ser colectivo. Ahí cuando se están evaluando nuestras obras, lo que hicimos, no tenemos tiempo para ir la primera. Escriba por ahí en algún lugar. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 15. Eso es después del asunto que Pablo dice, que algunos son de Apolo, otros son de Pedro, y otros son de Pablo, y habla de toda esa carnalidad que ahí se describe, y pues más adelante entonces describe lo que va a acontecer, de si tus obras fueron hechas con piedras preciosas, con oro o con plata, al ser pasadas por el fuego van a permanecer, pero si son hechas con leña o con hojarasca, pues al pasar por el fuego van a ser destruidas.
habla sobre ese particular. Y luego de eso, entonces, es que está esta porción bíblica, ¿ok? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Malo es una mala traducción. Lo que se refiere ahí es algo que carece de valor eterno. Right? No es malo en el sentido de evil, right? Que la palabra en griego que habla de malo, pero en un sentido moral, es caca. No es la palabra que se utiliza, es otra palabra que lo que quiere decir algo que carece de valor. Así que todo lo que nosotros hagamos en este cuerpo, mientras estamos en este cuerpo, eventualmente va a ser evaluado en el tribunal de Cristo. Y muchas cosas más podríamos decir, pero el punto aquí es que la idea que se comunica es que debemos todos buscar mientras estamos en este lado de la eternidad, esté la cosa caliente, esté la cosa difícil, buscar agradar a Dios en cada circunstancia que nosotros nos encontremos. Escríbase esto, por favor. Pensar en las recompensas que vamos a recibir. Otra palabra para recompensas son coronas, right? Que recibiremos como algo que luciremos en el cielo es incorrecto. Perdonen que no tenga tiempo para elaborar eso, pero la Biblia nos habla de corona y muchas personas se imaginan a sí mismos, pues, caminando por las mansiones celestiales con distintas coronas, una de un color, otra de otro, material, pero that's not the idea, okay? ¿Sabe? Right? Así que algo incorrecto. Como los ancianos que se describen en Apocalipsis, adoraremos a nuestro Señor y echaremos nuestras coronas delante del trono de Dios. All right? Okay, escriba eso por favor. Apocalipsis capítulo 4, versículos 4, 10 y 11. Todo el mundo vamos a leer eso por favor, rapidito. Ayúdeme, ¿ok? ¿Listos? Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Alabado sea el nombre del Señor. Una cosa que estamos haciendo en nuestra casa, Pastor Willy, hermana Rosita, Elías, Elizabeth y yo, es que estamos leyendo página por página, párrafo por párrafo, un libro que escribió el pastor MacArthur en 1995 que se llama The Glory of Heaven. Okay? Anoche estábamos haciendo eso, estábamos en el capítulo número 5 y leímos ese pasaje, ¿verdad? Y él clarifica que la imagen de los 24 ancianos es una imagen que simplemente simboliza la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Que es la iglesia, es los santos, es todo aquel que ha muerto en Cristo, que está alrededor del trono diciendo precisamente eso: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y cuando leímos eso, cada uno de nosotros nos miramos en ese momento y lo que pensamos fue: mamita es parte de eso. Mamita es Rosa, mi esposa. Gloria a Dios. La gloria de Dios delante de nosotros. Right? Ausente de este cuerpo, presente con el Señor. That's what he says. Abajo en su bosqueo, esto es lo que dice: amados, no nos demos por vencidos. Antes bien, tomemos los recursos divinos que en Cristo Jesús tenemos. Tenemos la palabra de Dios en nosotros. Eso es lo que tenemos en Cristo. El pueblo de Dios alrededor nuestro y la gloria de Dios delante de nosotros. No hay razón para darnos por vencidos. Amén. En el nombre del Señor. Now, let me just say something to you right quick. El domingo que viene vamos a tener escuela bíblica, alright, okay? No hay, la Biblia dice, este domingo. El domingo que viene, entonces, lo que necesitamos hacer es venir,
por ahí, como de 11:45 a 12, para que le dé tiempo y no se forme mucho tapón, de traer lo que usted va a traer para el almuerzo que vamos a tener después del servicio, y entonces pues caminar al santuario. Van a haber personas que van a estar aquí pues esperando, ¿verdad? ¿Sabes? Para poder recibir los alimentos. Amén. Y poder pues ubicarlos donde tienen que estar, ¿ok? Now, el domingo que viene tenemos una enseñanza que yo nunca he hecho y que es algo que Dios me ha dado durante estas semanas que han proseguido al fallecimiento de mi hermana Rosa. Right? Es una enseñanza que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita de Lucas, donde estos líderes religiosos hacen la pregunta, Señor, Señor, o sea, Cristo le dice a ellos, ¿por qué me dice Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo, no obedecen lo que yo les digo. Right? Okay. Una de las cosas que me ha sostenido a mí y que me ha fortalecido y que me ha mantenido para adelante durante este tiempo ha sido pues la fortaleza que es el Evangelio. El Evangelio es tierra sólida, es una piedra donde uno puede pararse, ¿verdad? Okay. Ante la pérdida de mi amada esposa, la separación de ella físicamente, pues llegó un momento en que no podía hablar con nadie. No porque no tuviera nadie con quien hablar, sino que lo que sentía adentro no podía expresárselo a nadie. Y todavía me pasa eso, ¿verdad? ¿Sabes? Pero entonces encontré en una lectura que estaba haciendo alguien que había pasado por lo mismo que yo pasé. Y habla de cómo esta persona pues le pasó lo mismo que a mí, que encontró otra vez su fortaleza y su apoyo en el Evangelio, en la salvación por gracia, en la obra terminada de Jesucristo, en la cruz del Calvario, en la obra poderosa de la sangre que fue vertida por nuestros pecados, en la realidad de que estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor, en la realidad de que hay un lugar genuino y verdadero que se llama cielo, heaven en inglés, que es la morada de Dios, que es el lugar donde los que han muerto en Cristo van inmediatamente luego de que su cuerpo físico fallece. Amén. La enseñanza tiene un título y ese título pues también Dios me lo dio a través de algo que escuché. Y es en inglés, el título de enseñanza en inglés es Everybody talking about heaven ain't going there. Es el título de un spiritual, ¿cómo se dice espiritual en español? Negro, cantaban los esclavos negros aquí en Estados Unidos durante el tiempo de la esclavitud. They were seeing that, ¿sabes? Que not everybody saying or talking about heaven ain't. Quiere decir que no va al cielo. En otras palabras, no todo el mundo que está hablando del cielo va para allá. Right? Now, yo escuché eso y lo escuché varias veces y lo que me vino a la mente fue que durante estas semanas que han pasado luego del fallecimiento de mi amada esposa, que ya fui a morar con mi Señor, el hecho de que muchas personas que por sus vidas, otra vez, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo, pues, hablándome del cielo, hablándome de que sí, el cielo, y que acuérdense que vamos a estar en el cielo. Y yo lo escuchaba y yo decía, yo me quedaba la callada la boca, ¿verdad? O sea, no respondía, pero, what are you talking? ¿Por qué me hablas de eso? ¿Por qué me dices eso, verdad? ¿Sabes? Por el hecho de que no todo el mundo que anda hablando del cielo va para allá. Es una enseñanza bien, pero que bien fuerte, pero bien llena de misericordia. Amén. Okay, just pray for me, que Dios me ayude, me ilumine y que pues simplemente pues diga las cosas que Dios ha puesto dentro de mi corazón. All right? Okay. Porque escuche, el problema que se tiene, ¿cómo usted se llama?
Lucy. El problema que existe en mucha gente religiosa es que piensan que mientras más cerca estén de Dios, mayor es la posibilidad de que puedan entrar en el cielo. Y eso es una mentira del diablo. Right? Porque si hubo un grupo de gente que estaban cerca de Dios, eran los judíos. Y a eso Jesucristo le dijo, no te vistas, que no vas. Right? So, hay muchas cosas que podemos considerar y que vamos a tratar de cubrir el próximo domingo. All right. So, si aquí hay algún hermano que tenga un poquito de fuerza y nos quiera ayudar a hacer lo que siempre hacemos con estas mesas y las sillas, le agradecemos su ayuda. A las personas que no nos puedan ayudar con esto, mi exhortación humilde, beg you please, por favor, bendito, es que pues desalojen el salón lo más rápido posible, cuestión de que estos que tienen fuerza y tienen la capacidad de poder hacerlo, pues nos puedan ayudar. Amén. Alright, so vamos a orar. Puntito, time ball. Hey, ¿tiene una pregunta? ¿Usted tiene una pregunta, hermana? Carmen, ¿tienes una pregunta? No, ok. Alright, so, si alguien va a ofrendar, pues sabe lo que tiene que hacer. Mano Milton, tú me ayudas con eso. Y había otra cosa, pero anyway, yo les llevaré. Alright, God is good. All the time. Nos alegra mucho que usted haya venido en esta noche. Alright, okay, right, okay. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por el amor que tienes por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el tiempo que nos has dado. Es suficiente porque es el tiempo que tenías preparado para nosotros. Así que te rogamos que nos ayudes, Señor, a poder utilizar estos recursos divinos que tú has puesto en nuestras manos. Que seamos honestos, que seamos sinceros, Señor. Que nos cuestionemos si es verdad que apreciamos y valorizamos la palabra tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer los ajustes que sean necesarios para sacar tiempo en la mañana y pasar tiempo con tu palabra. Que utilicemos este recurso precioso que tenemos, la iglesia, que veamos la iglesia con el valor que tiene, como tú la ves, y que asumamos nuestra responsabilidad, Señor, como mayordomos tuyos, Señor, la responsabilidad que tenemos con el resto de la iglesia. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en la eternidad, Padre Santo, y a evaluar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, este montón de cosas que muchas veces hacemos, que la verdad del caso no son malas, pero carecen de valor, no tienen valor eterno. Señor, ayúdanos, Padre, a poder discernir, Padre Santo, en cuanto a estas cosas. Y si hay algo que no es malo, Señor, pues y lo vamos a hacer, pero que lo hagamos entonces con una perspectiva eterna, Señor. Que si vamos a estar en el mall, pues estemos en el mall para orar por las personas que estén perdidas o para comprar cosas por gente necesitada, Señor. I don't know, para evangelizar o lo que sea. Pero que no lo hagamos para perder el tiempo, Señor. Son muchas cosas que pusiste en mi corazón, Padre, y que no hemos podido hablar. Así que yo te ruego que tú la pongas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre. Gracias por proveer para nuestras necesidades. Prepáranos para el domingo, Señor, los bautismos que vamos a tener, Padre Santo, y la celebración que tenemos. Gracias por el tiempo que nos has dado como iglesia local. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Right, que Dios los bendiga.